¿Qué tal, señores? Les damos la bienvenida a este programa La Rioja en Pleno. Ya saben que tratamos de poner en valor, de conocer al detalle el trabajo que hacen los 33 parlamentarios en esta comunidad autónoma por ustedes. Son ustedes, al fin y al cabo, los que han elegido a esas 33 personas que desempeñan diariamente, ahora de modo profesional, su trabajo en el Parlamento de La Rioja, y ahora están ocupados, están inmersos, entre otras muchas cosas, en el análisis al detalle del presupuesto de esta comunidad autónoma para el próximo año. Y esto es importante para todos porque va a marcar nuestro futuro, va a marcar el futuro de nuestras infraestructuras, de nuestra sanidad, de la educación. Así que, si les parece, vamos a empezar hablando por ello. Primero les voy a presentar a las personas que me acompañan en este plató. Por cierto, una cifra, son casi 1.900 millones de euros los que La Rioja va a disponer en el año próximo, en el 22, para esa tarea, para nuestro día a día, para que podamos disfrutar de servicios públicos de calidad. Les decía que les voy a presentar a las personas que me acompañan en plató, y vamos a empezar por Sara Orradre, que es la persona que da voz al Grupo Parlamentario Socialista, que tiene 15 diputados, 15 personas que están en el Parlamento de La Rioja trabajando, como digo, ejerciendo la labor legislativa. Y que Sara, es inevitable decirlo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Su partido regresa de un momento dulce. Un congreso en Valencia en el que pudimos ver a miles de militantes, de afiliados, Así es. Unidos. Sí, efectivamente, creo que si algo se ha trasladado en ese congreso que se ha celebrado este fin de semana en Valencia, ha sido unidad, ¿no?, y refuerzo del partido. Unidad que se demuestra además con la presencia de muchísimas personas, entre ellas los secretarios y secretarias generales de todos los territorios, y bueno, pues la fijación de objetivos que creo que todos compartimos para seguir avanzando, ¿no? Ese era el lema de ese congreso: avanzamos, y de eso se trataba, ¿no? La ejecutiva que ha constituido Pedro Sánchez, que ha salido también importantemente reforzado de este congreso, tiene representación de todos los territorios, entre ellos La Rioja, por lo tanto nuestra voz también va a estar allí. Y bueno, pues nos ha parecido importante todo lo que se ha aportado, ¿no?, en ese congreso, y por qué no decirlo, la imagen que se ha trasladado, que digo, es una imagen de unidad y fortalecimiento. Jesús Ángel Garrido, portavoz del Partido Popular. Ya torcía un poco la cabeza. Por cierto, Sara Orradre, luego hablaremos de ello, sí, pero en esa ejecutiva estaba la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que ya no está, efectivamente, pero luego vamos a hablar de ello. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a La Rioja en Pleno. Muy buenas noches, Marta, y a todos los espectadores de La Rioja en Pleno, y un placer retomar estos debates. Y sí que ponía caras a lo que decía Sara, porque me estaba acordando, ¿no?, de ese giro a la socialdemocracia, que evidentemente es muy poco compatible cuando se quiere pactar unos presupuestos con Otegi, y ahí lo dejo porque estamos en el inicio del debate y no quiero que esto se vaya calentando desde el principio. Pero ahí lo dejo. Ahí queda eso. Vamos a conocer al resto de participantes. A mi derecha contamos con Pablo Baena, y él representa al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que ahora mismo tiene 4 diputados. Efectivamente, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Y que, bueno, vamos a hablar de la situación luego de todas las formaciones políticas. Vamos a dejarlo para luego porque todos tienen algo que contar. Vamos a hablar de presupuestos también. ¿Cómo definiría el inicio de este curso político? Bueno, el inicio de este curso político es la constatación nuevamente de que Concha Andreu sigue haciendo sanchismo a la riojana, de que sigue amarrada a sus socias radicales y de que no tiene ninguna intención de rectificarlo, ¿no? Y frente a eso, pues en el Parlamento de La Rioja hay una alternativa liberal,
una alternativa de centro, una alternativa de progreso, de moderación, que le estamos diciendo a Concha Andreu que con los radicales no, que debemos andar una senda de progreso, de libertad, de democracia liberal, que en definitiva creo que es lo que quieren el conjunto de los ciudadanos de La Rioja, y ahí nosotros estamos pidiéndole a Concha Andreu que vuelva a la socialdemocracia, tanto que en el Congreso del Partido Socialista se ha hablado de socialdemocracia, vuelva a la socialdemocracia y comience a actuar como tal, pero claro, está tan condicionada a sus socias, en este caso de Izquierda Unida, que parece más el gobierno de Enar Moreno que el gobierno de Concha Andreu. Bueno, los ciudadanos decían cada 4 años lo que quieren, y esa cita, por cierto, pues no está tan lejos, será en mayo del año 2023, y Enar Moreno, que le ha citado Pablo Baena, pues es la cuarta persona que nos acompaña, que pertenece al grupo mixto. Efectivamente, ella está en el Parlamento de La Rioja dentro de ese grupo mixto, pero lidera una formación que es Izquierda Unida, y decía Pablo que tiene mucho que ver, por lo menos, Enar, en la confección de los presupuestos, porque es verdad que se ha negociado bueno, buena parte del presupuesto, educación y sanidad, por lo menos, que es lo que preocupa a las personas que nos están viendo. Ha estado usted ahí en la negociación de manera muy intensa, y de hecho en la escenificación ha salido con el gobierno a decir, oye, esto hay que atribuirlo a Izquierda Unida. Sí, buenas noches, Marta. Pues sí, efectivamente, bueno, sabemos que hay un acuerdo de gobierno que a mí ya me gustaría que fuera más radical, pero tampoco nos creamos que es poco más que socialdemócrata, o sea, porque realmente el problema es cuando hay gente como Pablo Baena, que por cierto me dejas más tranquila, porque con Jesús Ángel planteando a Otegi en el protagonismo, digo, oye, va, que me van a desbancar, pero no, veo que Pablo Baena sigue ahí al pie del cañón. Si vamos a hablar de La Rioja, hay que hablar de ti, dándome porque este es el gobierno más el de Enar valor Moreno que de tengo, en el Concha Andreu. sentido en el que desde luego es un voto determinante que creo que estamos sabiendo utilizar bien, y no estamos utilizando desde Izquierda Unida para tener más o menos cargos, sino que lo estamos utilizando para defender unas políticas con las que coincidimos. Efectivamente, lo que quieren los ciudadanos, todos pensamos que los ciudadanos quieren lo que nosotros hacemos, y bueno, para eso las urnas están para decirnos si acertamos o nos equivocamos, unos y otros, y luego, bueno, pues afectan desde luego también otra serie de elementos que exceden de La Rioja, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, yo creo que es importante que tenemos unos presupuestos nuevamente muy expansivos, con una importante cantidad de recursos. Jesús Ángel dice que no con la cabeza, pero desde luego... O sea, ya hemos entrado en materia de los presupuestos. Desde luego la presencia de Izquierda Unida ha garantizado que este cambio en el gobierno ha significado también un cambio sustancial en las políticas, gracias a ese acuerdo programático que suscribimos desde el primer momento, y a ese es al que nos vamos a atar durante lo poco o mucho que nos queden en las instituciones. Bueno, pues vamos a entrar de lleno, sí señor, en los presupuestos. Hablaba de 1.900 millones de euros, que al final luego eso en cascada pues se va reflejando en lo que todos hacemos en el día a día, en los colegios que llevamos a los hijos, en cómo nos atienden los médicos de cabecera en los consultorios, en cómo funcionan los hospitales. Y a mí me gustaría destacar, y enlazando con este flanco, la apuesta por los servicios públicos, que probablemente habrá voces disonantes. Recuperación del transporte sanitario, el 112, la diálisis e integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el sistema público. Entiendo que Enar, evidentemente, está de acuerdo con ello porque ha sido parte activa en todo esto, pero me gustaría oír también las voces del resto. Te has dejado muchos elementos, también la recuperación de Viamed, de los servicios concertados con Viamed Los Manzanos y de radiología. Yo creo que son elementos fundamentales también, que ya se ven físicamente en el presupuesto, ¿no? Pues yo aprovecho y me tanto. ¿Puedo, Marta? Vamos. Venga. No, yo creo que, primero, es falso que este presupuesto sea un presupuesto social. De hecho, sobre el conjunto total del presupuesto, las políticas sociales solo alcanzan el 58%. Y basta hacer una división en función de los datos dados por el propio Gobierno, de lo que son las partidas destinadas a recursos y a políticas sociales, sobre el presupuesto total. Y es el 58%. Cuando, por ejemplo, en épocas anteriores, con gobiernos del Partido Popular, también inmersos en una crisis económica brutal,
al menos las políticas sociales alcanzaban el 67% del total del presupuesto. O sea que, primero, lo que hay que poner de manifiesto es que el presupuesto no es social. Aquí lo único que crece es la deuda, un 6,6%. Eso sí que es lo que crece. Y los altos cargos, eso también crece. Pero desde luego las políticas sociales no. Y lo que estamos haciendo, por lo tanto, es cambiar la gestión de determinadas áreas. Pero, claro, primero hay que ser conscientes de lo que se está abordando. ¿Pagaban los ciudadanos riojanos hasta ahora por atender o por ser atendidos por la sanidad riojana? No. No. Y eso es algo que parece que se olvida la señora Anar Moreno cuando habla de una manera permanente de la privatización. No, aquí nunca jamás se ha privatizado absolutamente nada. Se han gestionado de distintas maneras y hay que decirlo que a la vista está de las listas de espera, de los resultados de la lista de espera, con muchísima mejor eficacia que con ustedes, que ahora mismo tenemos unas listas de espera disparadas. Sin ir más lejos, ustedes, la de los sociales, han incrementado por 8 el déficit de médicos de atención primaria en 2 años y medio. Ustedes, el gobierno progresista. En el ámbito de educación, el presupuesto, este presupuesto se ha incrementado en 1,5%. Pero es que, por ejemplo, este dato no sé si lo saben los espectadores, pero el presupuesto del SERIS en La Rioja se incrementa en 0 euros. En 0 euros. Cuando tenemos que recuperarnos del esfuerzo que hemos hecho en la atención COVID, con todas las consecuencias que han tenido. Por lo tanto, hay que negarla mayor. Estos presupuestos no son unos presupuestos de recuperación, ni en términos sociales, ni en términos de calidad de los servicios públicos, ni mucho menos en términos de recuperación económica, en donde la presidenta confunde lo que es un rebote con recuperación. Y me callo para que puedan intervenir. Pablo, sí, mejor, gracias. Bueno, a mí tengo que decirlo, me hace mucha gracia que el gobierno esté utilizando con ese marketing que sí que hay que reconocer que tiene el gobierno de Concha Andreu, mucho marketing, después cumplimiento poco, esté utilizando términos como que los presupuestos son expansivos, ¿no? Que al final son términos de keynesianos, ¿no? De economía liberal. Parece que tienen que utilizar ese tipo de argumentos para intentar blanquear esos presupuestos. La realidad es que cuando uno le quita a los presupuestos que ha presentado el gobierno de La Rioja los fondos procedentes de Europa, los fondos para la recuperación procedentes del Gobierno de España, etcétera, y ve la cifra real que se ha presupuestado, uno se encuentra con que el presupuesto crece menos que el IPC. Esa es la realidad de los presupuestos de La Rioja. Ahora, a partir de ahí, hablábamos de sanidad, hablábamos de educación. Pues bueno, en cuanto a salud, nosotros tenemos constatado que los presupuestos se aumenta de una manera insuficiente las partidas dedicadas a contratación de nuevos médicos o estabilización de interinos, que la presidenta del gobierno ya ha prometido en muchos momentos que esto se iba a hacer. Bueno, quiero recordar que hace menos de un año prometió la incorporación de 281 profesionales sanitarios y hasta el día de hoy se han incorporado, por ejemplo, en cuanto a médicos, 9, ¿no? Los presupuestos no incluyen, por ejemplo, el dedicar el 25% del presupuesto del SERIS a atención primaria, que es una reclamación que nosotros hacemos, que la hemos llevado varias veces al Parlamento, y esos presupuestos acordados por Anar Moreno y el señor Celso González no incluyen esto. En las inversiones en salud, decía el señor Garrido que son 0, bueno, la realidad es que hay un pequeño incremento, es el 0,01%, es decir, la nada de incremento en inversión en salud. Pero es que si vamos a educación nos encontramos con que, por un lado, por las fobias ideológicas de Izquierda Unida, ya se han llevado a cabo una serie de recortes en educación, pero es que ahora mismo se meten con recortes en la educación especial. O a nosotros nos llama muchísimo la atención que vaya a haber un incremento insuficiente en el número de docentes o un recorte en el número de profesores en formación profesional. Todo eso está recogido en los presupuestos, ¿no? O, por ejemplo, que en el momento en el que estamos, que tiene que haber tenemos que enfocar una recuperación económica y social en nuestra comunidad autónoma, pues esté bajando un 8% el presupuesto de desarrollo autonómico, o un 7% el destinado al desarrollo de industria, o un 2,5% la formación para el empleo. Eso sí, la oficina de la presidencia sube un 5%. Eso sí,
vamos a pagar 700.000 euros más al chiringuito de Podemos, el cual ya nos ha costado, en lo que llevamos de legislatura y lo presupuestado, 33 millones de euros. Es una cuestión de prioridades y, sinceramente, ante estos presupuestos que nosotros pensamos, ya acabo, Enar, no te pongas nerviosa, que nosotros pensamos que están en las antípodas de lo que ahora mismo necesitan los riojanos, pues por responsabilidad hemos presentado enmienda a la totalidad, y esto sin hablar de la senda de subidas de impuestos que lleva haciendo ya 2 años la presidenta del Gobierno y que está haciendo que La Rioja sea cada vez menos competitiva fiscalmente en un marco en el que las comunidades forales vecinas pues nos sacan ventaja, ¿no? Vamos a escuchar a Enar Moreno porque Bueno, ha hablado de... Yo lo primero que te pediría es que rectifiques, porque es incierto de todo punto que haya ningún recorte en la educación especial, y más aún que eso sea como consecuencia de ninguna fobia de Izquierda Unida o de esta diputada, porque más bien al contrario, creo que te doy 200 millones de vueltas en el conocimiento sobre la educación especial porque me ha tocado utilizarla. Y, por tanto, creo que es una cosa que sale de toda lógica, porque además, para decir ese tipo de cosas, de recortes en la educación especial, te pido, por favor, que des pruebas de ello. No hagas afirmaciones con cuestiones muy sensibles. Queda recogido que se van a trasvasar recursos de la educación especial a la educación general. Por lo tanto, eso quiere decir que se van a recortar recursos de la educación eso quiere decir que se apuesta, claro, como se hace a nivel estatal por la ley, con la ley CELA, por la integración en la medida de lo posible del mayor número de niños y niñas con discapacidad. Y eso podremos estar a favor o en contra, pero por no lo tanto, estamos... que la educación especial va a quedar apartada. La educación especial va a tener partida en todos los centros. Es consecuencia de la ley CELA. No, señor, porque va a tener partida en todos los centros públicos de nuestra comunidad. Y en ese sentido no hay ningún recorte. Efectivamente, unos recortes una partida que estaban en los centros de educación especial se van a aumentar sustancialmente porque se van a incluir partidas para educación especial en todos los centros de nuestra comunidad. O sea, que se trasvasan los recursos. No se trasvasan los recursos, se amplían y se da la atención especializada en todos los centros. ¿Estarás de acuerdo o no? Yo, desde luego, estoy radicalmente en contra de coger a los niños con necesidades especiales y meterlos en un único centro, sin tener en cuenta que muchos de ellos podrían ser beneficiados por una aportación de estimulación del resto de sus compañeros con menor discapacidad o con diversidad funcional diferente. En ese sentido, yo creo que eso es un paso adelante. ¿Tú estarás a favor o no? Pero no digas que se recorta la educación especial, porque es incierto. Si van a desaparecer recursos destinados a la creo educación especial, pues será que se recorta. Creo que una vez dicho esto, es fundamental hablar de un presupuesto en el que llevan razón, las cifras son las que son y sube lo que sube, pero tenemos que tener en cuenta que el presupuesto del año pasado es un presupuesto enorme como consecuencia de la flexibilización de las políticas de gasto que vienen de Europa, ¿no? De las reglas de gasto. Y en ese sentido, pues no se puede tampoco... así lo manifiesta el consejero de Hacienda, y disparar más el presupuesto, porque eso implicaría que cuando esas reglas se restauren no tendríamos posibilidad de mantener el nivel de gasto. Yo creo que es un presupuesto importante en materias claves como es la educación y como es la sanidad. El 30% del presupuesto se destina a sanidad, y creo que además habría que explicar que una cosa es lo que se presupuesta. Parece ser que, claro, como el Partido Popular, luego creo que hablaremos, ¿no?, del artículo 46, nos acostumbra a poner, por ejemplo, acostumbraba a poner en todos los presupuestos 18 millones de euros del artículo 46, luego nunca llegaban. Pues es que si quieres hablamos de ejecución presupuestaria, en cuyo caso la gestión de este gobierno todavía es peor. Igual a ti te parece más oportuno que metamos aquí millones y millones, aunque luego nunca lleguemos. Hablamos de ejecución Nosotros presupuestaria. consideramos que es mejor hacerlo de esta manera. En cualquier caso, efectivamente creo que podíamos haber sido más ambiciosos. Ahí no he tenido posibilidad de ir más allá, pero sí que creo que el 72%, contrariamente a lo que dice que es Jesús mentira. Ángel, el 72% vaya a gastos sociales es una cuestión fundamental. Aprenda a dividir, señora Moreno, porque no es ese el dato. Y también tengo que decir que, mire, gratuito no es que no nos cueste dinero a los ciudadanos. Los ciudadanos pagamos impuestos. Sí, y claro. por tanto el concierto con Villamel Los Manzanos nos ha costado mucho dinero a las arcas públicas e indirectamente a los ciudadanos. No creamos que porque no nos dan una factura que tengamos que pagar con tarjeta nos sale gratis. Porque es que esa es la tendencia que tiene el Partido Popular. Engañar a la gente. Pero ahora no sale gratis. Yo nunca he hablado de gratuidad. Yo he hablado de rentabilidad social. Yo he hablado de distintas formas de gestión y de comparar los pero como lo resultados. considera la mayor parte de esta sociedad, al menos la que defiende la sanidad pública
pública y la educación pública, Sí, sí, defienden sí, que es mucho más eficaz socialmente pero la gestión entonces, pública ¿por que la qué? privada. Pero Yo no he hablado de gratuidad, eres tú pero el que introduce elementos que no vienen a cuento. pero entonces, ¿por qué se están disparando las listas de espera más allá de la razón evidente? No sé, igual de tiene la algo que razón, ver escucha, que ha habido una aparte de la pandemia razón durante más evidente de de un la año. pandemia, ¿no? Pero ¿y por qué Además, ahora mismo tenemos una peor o una mayor carencia de médicos en la atención primaria justo cuando ustedes están gestionando? Sería bueno que ustedes lo explicasen. Quizá tiene algo que ver con la forma en la cual se está gestionando, que es el debate que yo he establecido. Tiene que ver, por ejemplo, Porque que ustedes parten voten de en una contra premisa de la falsa. eliminación de los Pero números cualquier clausus en las caso, universidades pero- de medicina pero o en las cualquier escuelas caso- de enfermería, Bien, por claro. ejemplo, tiene que Pero ver. en cualquier caso hay que negar la mayor también. Con este presupuesto no se va a conseguir ninguna recuperación económica. Decía el consejero de Economía que está en un presupuesto expansivo. No es expansivo, no es expansivo. Y luego de en términos recortes reales, en primaria, el falso, términos, porque el 22% sube el presupuesto para atención sí, primaria. pero tenemos menos El médicos. Me 22%. podrá decir lo que quiera, pero ahora mismo hay menos médicos, gracias a ustedes. Como le decía el otro día la No, consejera, gracias a los gracias, Sara. 24 años de Gracias, políticas Sara. de la derecha Sí, en sí, este claro. país, Ahora en vamos a esta tener nosotros comunidad. Hombre, la culpa de la evidentemente. gestión Hombre, de la no es que la consejera planificación actual de salud. no se Es que resuelve de un hay día que para otro. tener bemoles. Vamos a Pero escuchar lo a que Sara iba. Yo Orradre, creo que, Jesús. después de hablar todos igual me toca a mí. Sí, ¿sabes? No, no te toca. Yo quería verdad, colocar. porque veo que me yo adelantan quería otra vez. colocar Muy mi disciplinada idea. ella, Yo por favor. quería Se le colocar. saltan. Vamos a escuchar a Sara Orradre. Bueno, vamos y a ver. quisiera luego que hablásemos, perdón, ha salido el tema de educación, que quisiera que habláramos de los centros educativos, porque eso está en estudio, un momento jurídico, que no quiero decir segregan, pero sí separan a los niños por su sexo. Pero escuchamos a Sara Orradre. Bueno, por empezar por el momento en el que la discusión que mantenían Enar Moreno y Jesús Ángel Garrido alcanzaba, digamos, su mayor éxtasis, ¿no? Decía, bueno, pues que tú has hablado de gratuidad, en fin, bien. Yo creo que el modelo que se plantea ahora en este sentido, y desde el principio el Gobierno de La Rioja lo ha planteado así, en lo que a la recuperación de los servicios públicos se refiere para lo público, está en el hecho constatado de que durante más de 20 años, durante 24 años, pues los gobiernos del PP tendieron hacia la mercantilización de la sanidad, con una cantidad importantísima de privatizaciones y presupuestos con muchos millones derivados a empresas privadas, que al final se han terminado definiendo como un modelo privatizador, desde luego eso está claro, pero también muy ineficiente. El Gobierno de La Rioja recupera lo público precisamente Pero para es que no sé hacer por qué decís un el sistema más ineficiente. sostenible y más eficiente. Yo no sé, cuando habla usted de listas de espera, yo ahora mismo estaba consultando un dato que tenía por aquí, a cuenta de la comparecencia de presupuestos que hizo el otro día la consejera, y decía que precisamente en junio del año pasado, que recuperamos las operaciones TAVI, en poco más de 12 meses 40.000 euros. se implantaron 15 prótesis. 40.000 euros. Vamos a ver. 12 meses, en 12 meses eso es. se han implantado 15 prótesis valvulares aórticas percutáneas, cuando en la sanidad privada se hacían de media 8 al año. Pues eso- Y estamos empezando. No es un político el Y decir estamos hágase una empezando. operación de estas características otras. Bueno, Serán los estamos médicos los que empezando. determinen si Estamos se hacen o no se hacen. Es que, por Dios. Señor Garrido, yo a Si usted el no problema- le interrumpo. Hombre, la problema de consejera no habrá sanidad- decidido si se hacen 15 o 12, Si calculo, el problema, No me- si ha el puesto los problema de medios la para que sanidad los médicos riojana, puedan decidir o que si 15. realmente su discurso de privatización gira en torno a que se hacían 8 operaciones TAVI en Los Manzanos con un cómputo total de 40.000 euros, válgame Dios, qué discurso, Mire. ¿con qué discurso se presentan ustedes aquí? No, no, porque es mire, que es es que- pobrísimo, no. pobrísimo. En todo caso, y fíjese, paupérrimo, le señor Garrido, pero le recuerdo, y le recuerdo una cosa, ¿qué es lo que decía Voy a el poder viceconsejero de Salud en diciembre del 2019? Que había que estar orgullosos de la Que sanidad sí, riojana, que que es sí. que lo decía quien hoy está al frente del SERIS. Sí, la no lo digo sanidad yo, riojana no lo digo, hay que lo estar decía él, orgullosos. hay que Ahora, estar orgullosos. ahora ya sí, sí, publican sí, la sí. sana a Lo pesar de decía en ustedes. diciembre del 2019, Gracias se a los supongo que profesionales se que llevan relaciona. luchando Si me deja por terminar, se para poder hablar algo más se supone de los que eso será presupuestos. gracias a la labor Sí, del la gobierno labor del Partido gobierno del Popular, Partido que Popular ustedes se están nos ha encargando de llevado a un destrozar. déficit de personal sanitario, de profesionales, que ahora vamos a tener que revertir No, y que lo está vamos a hacer
comparando hacer con creces con gracias ustedes. a una oferta pública de empleo que va a alcanzar las 489 personas. Como Muchas la de de esas 2019, ofertas de que empleo era público histórica. para la estabilización de los profesionales y también para la creación de nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que es fundamental. Estamos, lógicamente, haciéndolo en este momento y no se puede hacer, no se puede revertir de un día para otro lo que ustedes estuvieron destruyendo necesito durante una pequeña 24 cuña. años. Vale. Ustedes hablaron, No. ustedes hablaron Mire, de un es acuerdo que- en mayo del 2020, un acuerdo de primaria histórico. En mayo del 2020. Ustedes ya en noviembre del 2019 dijeron que la oferta de empleo público en el ámbito de salud era la mayor de la historia. Mire. Es que ese discurso ya lo dijeron hace 2 años. Bueno, pues y por 2 si años y un año después estamos viendo que es mentira. No. Ese es su discurso No es en materia de cierto, salud. no es Mentira cierto. tras mentira. No como es lo de cierto. los BIR, que aparecieron y desaparecieron. Ese es su discurso, que es que no se lo cree Mire, nadie. el presupuesto de sanidad, y ya termino con esto porque si no, no me permiten decir más, es evidente, no me dejan hablar en esta tertulia. El mayor presupuesto de sanidad de la historia desde que tenemos las competencias en materia de sanidad es el de este ejercicio 2022. Por lo tanto, creo que ya eso es fundamental. Supone el 30% Poco les del cunde. presupuesto general. Quiero decir que 3 de cada 10 euros del presupuesto total se destinan a la sanidad. Y en gran medida y fundamentalmente en lo que de verdad preocupa a los ciudadanos, pues para la modernización del propio sistema sanitario y más después de la pandemia que hemos tenido, para la reforma y creación de nuevas infraestructuras sanitarias y, por supuesto, y fundamental para el refuerzo del personal, es decir, para incrementar el número de recursos humanos de los que podemos Estamos, sanitarias. señores, Y en hablando... educación, ¿Qué porque ustedes han hablado infraestructura también de sanitaria? ¿Qué infraestructura educación. sanitaria? ¿Me En puede decir educación, cuál? permítame usted, y en El Centro de Salud de Rodríguez Paterna, que ya nos dijeron hace un año que lo iban a construir, no está construido. Y en educación, Estamos hablando de en- educación y sanidad. en- Permíteme, Sara Orradre, que a la vuelta de publicidad va a empezar hablando Sara y va a continuar hablando Pablo Baena, si me lo permiten, y estamos hablando de lo que a ustedes les preocupa y vamos a tratar de que estas 4 personas que me acompañan en plató sepan trasladar a los ciudadanos riojanos, más allá de batallas políticas, que tiene que haberlas, pues realmente lo que va a pasar en el año 22, en el ejercicio 22, con un dinero que es suyo, señores. Enseguida hablamos. Gobierno de La Rioja.